Un martes por la mañana de abril de 1994, un funcionario de la Autoridad de Aguas del Condado llamado Daniel Presa llegó desde Haskell en una camioneta Ford blanca y ya estaba hablando antes siquiera de bajar por completo de la cabina. Tenía 42 años, llevaba una camisa perfectamente planchada con el sello de la agencia estatal bordado en el pecho y se movía con esa seguridad típica de los hombres que han repetido tantas veces la misma noticia que ya no les cuesta nada decirla. Señaló el pozo seco en el campo de Ernesto Whitman, 2 propiedades más allá, el pozo de prueba que había salido vacío 2 semanas antes, y dijo, lo bastante fuerte para que los 3 peones junto a la cerca pudieran escucharlo. Tu vecino tuvo la idea correcta al vender cuando lo hizo. Ese acuífero está acabado. Toda la formación se está viniendo abajo. El que perfore aquí ahora solo está pagando por un agujero de 90 metros en la tierra. Se rió una vez, corto y seguro. Pero adelante, Gerardo. Es tu dinero. Gerardo Whitmore, de 51 años, tercera generación trabajando las mismas 640 acres cerca de Cottonwood Creek, Kansas, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de la camisa. No respondió. Miró hacia su campo. La tierra estaba pálida y agrietada en la superficie después de un marzo seco, y el trigo de invierno, que ya debería haber empezado a reverdecer, lucía débil y amarillento en los bordes. Tenía $1,400 en su cuenta operativa, una cosechadora que necesitaba una nueva cadena del cabezal y un revestimiento de pozo que estaba dando 12 galones por minuto menos que el verano anterior. No dijo una palabra. Los 3 peones volvieron al trabajo. Presa subió nuevamente a la camioneta. El polvo del camino del condado terminó asentándose, y Gerardo permaneció allí varios minutos más con la mano apoyada contra el poste de la cerca, inmóvil, observando el campo. La situación no era complicada. El acuífero Ogallala bajo esa zona del oeste de Kansas llevaba 30 años disminuyendo. Todos los agricultores del municipio de Cottonwood Creek lo sabían. Lo que estaban decidiendo ahora, lo que llevaban decidiendo desde hacía 18 meses, era si vender sus derechos de agua a la Autoridad de Consolidación del Condado, aceptar el cheque y pasar a una agricultura de secano, o resistir y perforar más profundo con la esperanza de encontrar una formación inferior que aún tuviera agua. 12 de las 14 granjas vecinas de Gerardo ya habían firmado. Virgilio Moss había firmado en febrero. Los hermanos Corrigan habían firmado en enero. Pedro Endersot había firmado el octubre anterior y se había comprado una camioneta nueva esa misma semana, sonriendo desde entonces cada vez que alguien lo mencionaba. La autoridad estaba pagando $68 por acrepié de derechos de agua entregados, y para la mayoría de los hombres que trabajaban con pérdidas debido al costo del riego, era la mejor oferta que habían visto en una década. Gerardo no había firmado. El agente agrícola del condado había ido 2 veces a visitarlo. Ambas veces llevó mapas de suelo e informes hidrológicos de la Universidad Estatal de Kansas que mostraban que el nivel del acuífero Ogallala había bajado alrededor de 1,20 m por año durante los últimos 6 años en esa formación. Las 2 veces extendió los documentos sobre la mesa de la cocina de Gerardo y se los explicó con el mismo tono que usaría alguien intentando enseñarle números a un hombre que no los entiende. Gerardo revisó cada página. Hizo 1 o 2 preguntas sobre la metodología, luego agradeció al hombre y lo acompañó hasta la puerta. El geólogo contratado por la autoridad en Wichita, un hombre llamado Rallins que llevaba una camioneta llena de equipos portátiles de prueba, había perforado 2 pozos de prueba en la propiedad de Gerardo el noviembre anterior, por cuenta del propio Gerardo. $4,800 en total, intentando localizar cualquier formación secundaria viable. Los 2 salieron secos. Después, Rallins se sentó en la cocina de Gerardo y dijo: «Hago esto desde 1971. Sé lo que estas rocas me están diciendo, y estas rocas no le están diciendo nada bueno». Hizo una pausa y luego agregó, más bajo: «Yo aceptaría la oferta, señor Whitmore. Honestamente lo haría». Gerardo no la aceptó. A principios de abril de 1994, faltaban 60 días para que venciera el plazo de participación en la primera fase de compra. Después de eso, según había indicado la autoridad y Presa confirmó aquella mañana con visible satisfacción, el precio por acrepié bajaría a $41 para la segunda fase,
suponiendo que siquiera existiera una segunda fase. Gerardo podía perder aproximadamente $22.000 si dejaba pasar la fecha límite. Su esposa, Lorena, había dejado de preguntarle al respecto. Su hijo, Kevin, de 23 años, que había regresado para ayudar en la granja después de 2 años en la Universidad Estatal de Fort Hays, observaba a su padre y no decía nada. Los campos necesitaban agua. El pozo estaba disminuyendo. Todos los expertos que habían examinado sus tierras le habían dicho exactamente lo mismo. Los vecinos que habían firmado dormían tranquilos. Gerardo Whitmore no había firmado. Ahora déjame contarte algo que nadie en Cottonwood Creek se había detenido a preguntarle. Gerardo tenía 51 años y trabajaba esa tierra desde los 19, el año en que su padre, Raimundo, sufrió un derrame cerebral en el campo del este durante la cosecha de trigo. Gerardo lo llevó conduciendo hasta el hospital de Haskell y luego regresó para terminar la cosecha él solo. Raimundo se recuperó lo suficiente para caminar y hablar, pero no para manejar maquinaria, así que la granja pasó a manos de Gerardo de manera práctica, aunque todavía no legal, en el verano de 1962. Raimundo vivió hasta 1978, y durante esos 16 años padre e hijo pasaron más tiempo juntos en esa tierra del que muchos hombres pasan con sus padres en toda una vida. Raimundo Whitmore era un tipo particular de agricultor. No era un hombre que leyera mucho ni que viajara lejos, pero sí alguien que prestaba atención a lo que la tierra le decía de maneras que no podían medirse con instrumentos. Una vez le dijo a Gerardo, el verano en que éste tenía 22 años, que el entendimiento del condado sobre el agua bajo sus pies estaba 40 años atrasado respecto al agua real. Ellos miden lo que pueden alcanzar, dijo Raimundo. Estaba sentado en el porche viendo cómo una tormenta de finales de la tarde avanzaba desde el noroeste. Hay agua debajo de nosotros que nadie en este condado ha pensado buscar porque no está donde el agua se supone que debe estar. A los 22 años, Gerardo no entendió exactamente lo que su padre quería decir. Lo comprendería durante los siguientes 30 años. Raimundo creía, basándose únicamente en 50 años observando el comportamiento del suelo en la esquina sureste de la propiedad, la manera en que ciertas hierbas crecían diferente allí después de los años secos, como la escarcha desaparecía antes en esas 40 acres que en el resto del campo y como una depresión particular del terreno nunca terminaba de secarse ni siquiera durante los veranos de sequía, que existía una formación secundaria de agua bajo esa parte de la propiedad, una que corría con un ángulo y una profundidad diferentes al nivel del Ogallala del que todos estaban extrayendo agua. No era algo científico. Raimundo no habría sabido explicarte la geología. Nunca había perforado buscando esa agua y tampoco tenía dinero para intentarlo. Pero llevaba observándolo 5 décadas, y se lo había dicho a Gerardo con la misma certeza con la que anunciaba lluvia antes de que llegara una tormenta. Gerardo observó esa misma esquina sureste durante 30 años después de su padre. Observó las hierbas. Observó los patrones de escarcha. Observó aquella depresión del terreno después de cada verano seco desde 1965. Él mismo cavó pozos de prueba con una barrena manual, bajando casi 2,5 metros, encontrando humedad a profundidades que no coincidían con el resto de la propiedad. Llevaba un cuaderno de espiral, de los que vendían en la tienda barata de Haskell por 35 centavos, y durante 20 años hizo anotaciones después de cada evento climático importante, registrando lo que ocurría en esa esquina sureste y cómo difería del resto del campo. Cuando Rallins perforó los 2 pozos de prueba en noviembre, Gerardo no le dijo que perforara en la esquina sureste. Le dijo que perforara donde él creyera conveniente. Rallins perforó en los 2 lugares que sus instrumentos y su criterio profesional indicaban. Ambos salieron secos. Gerardo observó todo sin decir una palabra. La gente de Cottonwood Creek conocía a Gerardo Whitmore como un hombre excesivamente reservado. En la tienda de suministros del pueblo lo llamaban Whitmore boca cerrada, aunque no de forma cruel. Sus vecinos lo apreciaban bastante, le pedían prestados equipos con frecuencia y siempre los devolvían a tiempo, pero después de décadas habían aprendido a no esperar que Gerardo compartiera opiniones, a menos que el tema fuera específico y práctico. En la cooperativa agrícola, hablaba con cualquiera sobre tasas de siembra,
tiempos de fertilización y mantenimiento de maquinaria. No le interesaban las predicciones ni las teorías. Él decía lo que había observado. Dejaba las conclusiones en manos de quien escuchara. Cuando sus vecinos firmaron la venta de derechos de agua durante el invierno de 1993 y principios de 1994, y le preguntaban a Gerardo en la tienda de suministros cuándo pensaba firmar él, respondía solamente que aún no lo había decidido. Cuando sacudían la cabeza o le decían que estaba siendo terco para su propio perjuicio, él asentía y decía que entendía su postura. En febrero, cuando Pedro Hendershot le dijo lo bastante fuerte para que 6 hombres junto al mostrador de semillas pudieran escucharlo. Gerardo, sé que eres orgulloso, pero el orgullo no riega trigo de invierno. Gerardo lo miró un momento y luego le preguntó qué variedad de semillas pensaba usar para la siembra de otoño. La conversación siguió adelante. Había estado observando la esquina sureste de su propiedad durante todo el invierno. En la tercera semana de abril de 1994, una mañana en que la temperatura rondaba los 7 grados y un viento suave del noroeste cruzaba el condado, Gerardo Whitmore llamó por teléfono a un perforador de pozos de Liberal, Kansas, llamado Dennis Falk. Falk tenía 63 años y llevaba perforando pozos de agua en el suroeste de Kansas desde 1959. Gerardo lo había conocido una vez años atrás en una subasta de maquinaria en Dodge City. Hablaron durante 20 minutos sobre formaciones subterráneas y comportamiento de aguas subterráneas en las grandes llanuras, y Gerardo recordó aquella conversación porque Falk había sido uno de los pocos hombres con los que había hablado que parecía entender las formaciones secundarias del tipo que Raimundo había descrito. Falk llegó un jueves. Caminó durante 1 hora por la esquina sureste de la propiedad junto a Gerardo sin utilizar ningún equipo, le hizo 4 preguntas, escuchó las respuestas sin interrumpir y luego permaneció largo rato en silencio al borde de aquella depresión del terreno. Finalmente dijo: «Muéstrame el cuaderno». Gerardo le mostró el cuaderno. Falk leyó las anotaciones durante 45 minutos sentado sobre la compuerta trasera de la camioneta de Gerardo. No dijo una sola palabra mientras leía. Cuando terminó, le devolvió el cuaderno y dijo: «Quiero perforar 9 metros al norte de donde estás parado y bajar hasta 128 metros. Si me equivoco, perderás unos $6,000. Pero si tengo razón, vas a necesitar una bomba más grande que cualquiera de las que tienes». Gerardo preguntó: «¿Cuándo puede empezar?». Falk respondió: «El lunes». La maquinaria llegó el lunes por la mañana, durante la última semana de abril de 1994. Los vecinos de Gerardo vieron el camión que arrastraba la torre de perforación atravesando Cottonwood Creek, y la noticia llegó a la tienda de suministros antes de las 9 de la mañana. Por la tarde, 2 camionetas ya habían reducido la velocidad en el camino del condado para observar desde lejos. Al final del día, la historia había llegado completa a la cooperativa. Gerardo Whitmore, el hombre al que ya le habían salido secos 2 pozos de prueba en su propiedad, había contratado a un perforador para bajar hasta 128 metros en la esquina sureste de su tierra 60 días antes del vencimiento de la venta de derechos de agua, después de que todos los expertos del estado le dijeran que la formación estaba agotada. Pedro Hendershot apareció a la mañana siguiente. Se quedó junto a la cerca observando la perforadora trabajar y le gritó a Gerardo, que estaba cerca: «¿Hasta qué profundidad piensas llegar antes de admitir que esto fue un error?». Gerardo respondió: 128 metros. Hendershot negó con la cabeza y se marchó. Esa tarde, en la tienda de suministros, contó la historia 2 veces, y ambas terminó diciendo lo mismo. Ese hombre ya lleva gastados $3,000 en un agujero que tendrá que volver a tapar antes de junio. La perforación duró 9 días. En el 9º día, aproximadamente a las 2 de la tarde, Dennis Falk se acercó hasta donde Gerardo estaba junto a su camioneta y pronunció 3 palabras. «Está entrando agua». La prueba inicial registró un flujo de 44 galones por minuto desde una formación ubicada a 118 metros de profundidad. No era el Ogallala. Era un acuífero confinado separado, una formación de arenisca que Falk aseguró haber visto solo 2 veces antes en 40 años perforando en el suroeste de Kansas. Estaba bajo presión artesiana.
El agua mostró una calidad limpia y un equilibrio mineral adecuado cuando las muestras llegaron al laboratorio de Haskell 3 días después. La tasa de recarga, es decir, la velocidad con la que la formación volvía a llenarse, era considerablemente mayor que la del acuífero Ogallala del que todo el condado había estado extrayendo agua. Aquella formación se alimentaba por una vía subterránea distinta que los estudios hidrológicos tradicionales jamás habían localizado, porque nadie había perforado a esa profundidad en esa parte del condado. Falk permaneció junto a Gerardo observando cómo el agua corría por el canal de prueba y dijo: «Tu padre sabía algo». Gerardo respondió: «Él observaba». La fecha límite para vender los derechos de agua venció en junio de 1994. Gerardo Whitmore no firmó. Fue el único agricultor de todo el municipio de Cottonwood Creek que no firmó el acuerdo de la primera fase. La autoridad recibió los derechos de las 13 explotaciones vecinas, los consolidó y comenzó a desarrollar el sistema regional de distribución que tenía planeado. El valor por acrepié en la segunda fase cayó a $38, menos de lo que Presa había indicado originalmente. Gerardo pasó el verano de 1994 modernizando correctamente la infraestructura de su pozo. Contrató a un especialista en bombas de Garden City para dimensionar el sistema para un rendimiento comercial sostenido. Mejoró el revestimiento. Obtuvo una certificación estatal de calidad de agua. Presentó toda la documentación correspondiente ante la División de Recursos Hídricos de Kansas para establecer legalmente sus derechos sobre la nueva formación. Hizo todo de manera metódica y sin anunciar nada. Todavía no estaba listo para contarle nada a nadie. Quería tener 2 años completos de datos de rendimiento y calidad antes de presentar oficialmente el pozo ante otras personas. Ese primer verano, sus vecinos trabajaron tierras de secano, lo que en un año con lluvias inferiores al promedio significó cosechas reducidas en todo el municipio. El sistema regional de la autoridad todavía estaba siendo instalado y no estaría completamente operativo hasta 1996. Varias explotaciones que habían vendido sus derechos esperando volver a comprar agua al sistema regional descubrieron que los plazos eran mucho más largos de lo que les habían prometido. Virgilio Maas perdió completamente su maíz en agosto. El sorgo de los hermanos Corrigan produjo apenas el 60% del rendimiento del año anterior. El trigo de invierno de Gerardo, irrigado con el nuevo pozo, produjo al máximo rendimiento. Ese primer año nadie comentó demasiado al respecto. Que un hombre tuviera una buena temporada no era noticia. El verano de 1995 fue todavía más seco. El sistema regional seguía incompleto. 4 explotaciones vecinas solicitaron acuerdos de emergencia para comprar agua a la autoridad y les respondieron que el sistema aún no estaba operativo para ventas individuales. El nuevo pozo de Gerardo, después de 14 meses de uso continuo, producía 41 galones por minuto, ligeramente por encima de la prueba inicial. La formación se mantenía estable e incluso parecía seguir aumentando su presión. Su maíz aquel verano fue el mejor que había cultivado en una década. En septiembre de 1995, Pedro Endersot apareció sin avisar en la casa de Gerardo un sábado por la mañana. Ya no se estaba riendo. Se sentó en la cocina junto a Gerardo y Lorena, tomó café y después de un rato dijo: «Escuché que tu pozo sigue funcionando perfectamente». Gerardo respondió que sí. Endersot guardó silencio unos segundos y luego dijo: «El mes que viene voy a sembrar 80 acres de trigo de invierno y, sinceramente, me espera tierra seca y el pronóstico no pinta bien». Hizo una pausa. No era un hombre al que le resultara fácil decir lo siguiente. «Me preguntaba si considerarías venderme algo de agua». Gerardo respondió: «He estado pensando en eso». Y exactamente en eso era en lo que Gerardo había estado pensando. La nueva formación producía más agua de la que él podía utilizar en sus propias 640 acres incluso en un año seco. Tenía capacidad excedente. Sus vecinos habían vendido sus derechos y ahora dependían de un sistema regional retrasado y más caro de lo que varios habían imaginado. La autoridad les había pagado por sus derechos y ahora esos mismos agricultores iban a terminar pagándole a la autoridad para acceder al agua.
Gerardo no había vendido nada y no le debía nada a nadie. Y tenía un pozo que producía agua limpia y certificada desde una formación estable, a una profundidad y bajo una presión cuya existencia nadie en el condado conocía. Durante el otoño de 1995, hizo que un abogado especializado en derechos de agua en Haskell revisara sus permisos de apropiación y el marco legal de posibles responsabilidades. El abogado le dijo que sus derechos eran sólidos y que un acuerdo de venta de agua entre vecinos era completamente legal bajo las leyes hídricas de Kansas, siempre que las condiciones estuvieran correctamente documentadas. Gerardo estuvo listo en enero de 1996. Escribió él mismo una carta de 2 páginas, en lenguaje simple, y la envió a 11 explotaciones agrícolas vecinas del municipio de Cottonwood Creek. La carta describía el pozo, su profundidad, la formación de la que extraía agua, el rendimiento comprobado y la calidad certificada, además de los 2 años de datos de desempeño que había recopilado. Ofrecía acuerdos de compra de agua a un precio por acre-pie inferior al que cobraba la autoridad del condado por el sistema regional. Explicaba las condiciones: contratos anuales, pago adelantado antes de cada temporada de riego y entrega organizada según acuerdo. Era una carta completamente objetiva. No mencionaba la venta de derechos, ni a los expertos, ni las risas en la tienda de suministros, ni la visita de Daniel Presa en abril de 1994. Simplemente explicaba lo que Gerardo tenía y lo que estaba dispuesto a vender. Él mismo llevó las cartas al correo un miércoles por la mañana de enero y las envió por correo prioritario. Al final de esa semana había recibido 6 llamadas telefónicas. Al terminar el mes ya había firmado 4 acuerdos. Para la primavera de 1996 tenía 6 contratos de suministro de agua con explotaciones vecinas, cubriendo en total 1.840 acres irrigadas, a un precio que representaba un ahorro considerable para cada comprador frente a las tarifas de la autoridad y que, al mismo tiempo, le daba a Gerardo un ingreso suficiente para cubrir la hipoteca y todavía conservar dinero extra. Daniel Presa escuchó sobre aquello en febrero de 1996. Volvió a conducir hasta la propiedad de Gerardo, aunque esta vez sin la seguridad despreocupada que había llevado consigo 2 años antes. Estacionó en el mismo lugar junto a la cerca, bajó de la misma camioneta Ford blanca y caminó hasta donde Gerardo estaba revisando un poste. Permaneció un momento en silencio y luego dijo, mirando hacia el suelo: «Dije algunas cosas en el 94 que debería retirar». Gerardo se enderezó lentamente. Presa lo miró. «Te dije que la formación estaba agotada». «Me equivoqué. Estaba leyendo los mismos informes que todos los demás y no sabía lo que no sabía». Hizo una pausa. «Te dije delante de tus empleados que estabas desperdiciando tu dinero. No me correspondía hacerlo y además estaba equivocado». Extendió la mano. Gerardo se la estrechó. Hubo un momento de silencio entre ambos. Presa parecía querer comprender lo que realmente había ocurrido, no simplemente cerrar el asunto entre ellos. Así que Gerardo se lo contó. Le habló de Raimundo. Le habló de las hierbas, de los patrones de escarcha, de la depresión del terreno y del cuaderno de 35 centavos. Le habló de aquella conversación con Dennis Falk sentado sobre la compuerta trasera de la camioneta. Le contó lo que Falk dijo cuando apareció el agua. Presa escuchó todo. Cuando Gerardo terminó, Presa dijo: «Los instrumentos no lo detectaron porque nadie los apuntó al lugar correcto». Gerardo respondió: «Eso es parte de la historia. La otra parte es que los instrumentos solo buscan donde otros instrumentos ya buscaron antes». Mi padre observó en otro lugar. Presa permaneció allí otro minuto. Realmente estaba reflexionando sobre aquello. Se notaba. No estaba simplemente esperando que la conversación terminara. Finalmente dijo: «Te debo una disculpa por algo más que mis palabras. Vine aquí representando a la autoridad y actué como si la autoridad supiera todo lo que valía la pena saber sobre tu tierra. Ese es otro tipo de error». Hizo una pausa. «Te agradezco que me lo hayas explicado». Gerardo respondió que no había nada que guardar rencor. Se estrecharon la mano una vez más y Presa regresó a Haskell.
Lo que cambió en Presa después de aquella visita fue visible para las personas que trabajaron con él durante los años siguientes. Comenzó, a su manera tranquila y profesional, a hacer preguntas diferentes cuando realizaba evaluaciones. Dejó de presentar los informes hidrológicos como respuestas definitivas y empezó a tratarlos como puntos de partida. En 1997 contrató a un consultor para estudiar el potencial de formaciones secundarias en otros 3 municipios del condado que mostraban comportamientos superficiales similares a los que Gerardo había descrito en su esquina sureste. 2 de esos estudios no encontraron nada importante. Uno descubrió una modesta formación secundaria que posteriormente una familia al norte de Nesiti perforó y desarrolló para su propio uso. Presa nunca contó esa historia como si hubiera sido su descubrimiento. La contaba como una lección que otra persona le había enseñado. Guardaba una copia de la carta de 2 páginas que Gerardo había enviado a sus vecinos en enero de 1996 en el cajón de su escritorio en la oficina de la Autoridad de Aguas. No estaba enmarcada. Simplemente estaba allí. A veces la observaba cuando enfrentaba un caso donde un propietario le decía algo que los instrumentos no confirmaban. La miraba e intentaba hacerse la misma pregunta que el padre de Gerardo le había enseñado a su hijo. ¿Qué te está diciendo la tierra que nadie se ha molestado todavía en medir? El negocio de suministro de agua de Gerardo funcionó continuamente desde la primavera de 1996 en adelante. Renovó 4 de sus 6 contratos originales todos los años. Las otras 2 explotaciones terminaron uniéndose al sistema de la Autoridad del Condado cuando éste entró completamente en funcionamiento en 1998, pero ese mismo año otros 2 vecinos firmaron con Gerardo porque sus precios seguían siendo inferiores a los de la Autoridad y el servicio era confiable. Nunca expandió el negocio más allá de lo que el pozo podía sostener. Y nunca intentó hacerlo. Mantenía 2 años completos de datos de rendimiento colocados en un tablero dentro del galpón de maquinaria y revisaba la producción del pozo todos los meses, anotando los números en un nuevo cuaderno de espiral que había comenzado el mismo día en que apareció el agua. Nunca aumentó sus precios más allá de lo que consideraba justo. Jamás habló públicamente sobre la venta de derechos, ni sobre la visita de Presa, ni sobre los comentarios de Endersot en la tienda de suministros, ni sobre Rallins diciéndole que aceptara la oferta. Nada de eso era importante. El agua era importante. Los datos de rendimiento eran importantes. Lo que los hombres se habían dicho entre sí en 1993 y 1994 pertenecía al pasado, y el pasado no regaba nada. Kevin Whitmore, que había observado todo aquello desde los 23 hasta los 30 años y a quien su padre nunca le dijo que debía pensar al respecto, lo comprendió perfectamente sin necesidad de explicaciones. Había visto a su padre escribir en el cuaderno. Lo había visto caminar por la esquina sureste de la propiedad en todas las estaciones y bajo cualquier clima desde que tenía memoria. Había visto a su padre permanecer junto a la cerca mientras Daniel Presa se reía de él y no decir una sola palabra, no por debilidad, sino porque un hombre que sabe lo que sabe no necesita discutirlo. En la primavera de 2001, Gerardo se sentó con Kevin en el galpón de maquinaria una tarde de domingo y repasó con él todos los registros del pozo. Revisaron los números mensuales de producción. Revisaron las certificaciones de calidad del agua. Revisaron los contratos de suministro, lo que exigían y lo que pagaban. Y revisaron el cuaderno. No solo el nuevo, sino también el cuaderno original de espiral de 35 centavos de la época de Raimundo, que aún permanecía dentro de una lata de café sobre el estante encima del banco de trabajo, con la tapa oscurecida y suave después de 30 años de uso. Le contó a Kevin todo lo que Raimundo le había contado a él. Le explicó que debía observar en aquella esquina sureste. Le dijo que siguiera escribiendo en un cuaderno. Le dijo que durante mucho tiempo el cuaderno parecería no significar nada, hasta que un día parecería significarlo todo. Kevin escuchó sin interrumpir. Gerardo le entregó ambos cuadernos y dijo: «Ahora son tuyos». Kevin trabajó la tierra y siguió suministrando agua a los mismos vecinos con los que su padre había firmado contratos, además de otras 2 explotaciones adicionales a medida que el condado crecía y las tarifas de la autoridad continuaban aumentando. Encendía la bomba del pozo el primer lunes de cada mes solo para verificar el rendimiento,
exactamente igual que hacía su padre. Todos los años, en agosto, llevaba el equipo completo, la vieja carcasa de la bomba, la documentación original de perforación y el registro manuscrito de Dennis Falk al evento histórico agrícola de Cottonwood Creek. No lo hacía para impresionar a nadie. Simplemente porque la Sociedad Histórica del Condado se lo había pedido y le parecía algo que valía la pena mostrar. Falk había muerto en 1999, a los 72 años, y Gerardo asistió al funeral en Liberal. Era la única persona presente que no pertenecía a la familia de Falk ni había trabajado durante años con él en el negocio de perforaciones. Gerardo condujo 2 horas para ir y 2 horas para volver. Permaneció de pie junto a la tumba y luego regresó a casa. Nunca le explicó a nadie por qué había ido al funeral de Dennis Falk. No sentía que necesitara explicación. En el verano de 2003, un julio inusualmente seco golpeó con fuerza al condado. Un joven agricultor llamado Cody Starks, que había tomado el control de la explotación de su suegro 2 años antes y no conocía en detalle la historia del condado, vio cómo su pozo de riego cayó por debajo de un nivel utilizable a mediados de julio. Había escuchado en algún lugar que existía un agricultor en la parte sur del municipio que tenía un pozo independiente y que, a veces, suministraba agua a sus vecinos. No conocía la historia completa. Condujo hasta la propiedad de Gerardo un jueves por la tarde y encontró a Kevin, que para entonces ya se encargaba de la mayor parte del trabajo diario. Cody le explicó su situación. Kevin escuchó. Luego lo llevó caminando hasta la esquina sureste de la propiedad y le explicó dónde estaba el pozo y cuánto producía aproximadamente. Cody le preguntó cómo su familia había sabido perforar allí cuando nadie más en el condado había encontrado nada en esa zona. Kevin pensó unos segundos antes de responder. Finalmente dijo: «Mi abuelo observó esta esquina del campo durante 50 años y escribió todo lo que veía. Mi padre la observó durante 30 años más e hizo lo mismo. Cuando finalmente perforamos, ya no estábamos adivinando. Ya lo sabíamos». Cody preguntó: «¿Pero cómo sabía el qué debía observar?» Kevin respondió: «Al principio no lo sabía. Solo observaba y lo escribía. Entenderlo vino después». Aquella misma tarde firmaron un acuerdo de suministro de agua por una sola temporada con Cody Starks. Ese agosto, el maíz de Cody alcanzó el rendimiento completo mientras 3 explotaciones vecinas registraban sus peores números en una década. Para ese verano, el pozo seguía produciendo 43 galones por minuto. La formación no había mostrado una disminución medible después de 9 años de uso continuo. El cuaderno que Kevin llevaba, ya tercera generación, el mismo tipo de cuaderno de espiral y guardado en el mismo estante del galpón de maquinaria, contenía anotaciones que se remontaban a observaciones realizadas por su abuelo antes incluso de que Kevin naciera. En el establo, colgada de un gancho sobre la carcasa de la bomba, seguía la cadena original que Gerardo había usado para el primer montaje de prueba. No estaba allí como decoración. Simplemente estaba allí. Lista. Hay cosas que no son descubiertas por los instrumentos diseñados para buscarlas. Las descubren las personas capaces de quedarse quietas el tiempo suficiente para notar aquello que los instrumentos pasan de largo.